This call is now being recorded. Bueno, no sé cómo quieren empezar, si ya estuvieron ahí viendo la guía. Generalmente lo que comento así medio general para los que no han estado en Discreta uno. Generalmente acá en la práctica, también por cómo es el medio en el que estamos ahora, lo que yo hago tratarmente es, ustedes me van diciendo con qué ejercicio está medio trabado y yo les trato de dar una ayuda, les doy indicado cómo se hacen. Pues también estaría bueno, digamos, que tampoco es que si no lo hicieron, es como tampoco está bueno que les digamos todas las soluciones. Entonces por ahí está bueno que los intenten y eso, digamos, pero si ven, por ejemplo, que ya medio lo intentaron y están trabados, también pregunten, podemos ir viendo acá, total, ahora no tenemos muchos ejercicios acumulados, podemos empezar, digamos, haciendo podemos ir haciendo un par de cositas del uno y el 2. Ahí te paso la guía, Francisco. Ahí, bueno, podemos empezar con esa pregunta de Antonio, que es qué es el argumento, pero espera que le paso la guía. No sé si está en el... Porque si no estás en el Classroom va a estar todo, pero no sé si vos, Antonio, estás o no. Así que voy a ver si te puedo pasar el link del Drive. No, el que preguntó por la guía fue Francisco, perdón. Ahí está. Claro, digo, no sé si Francisco, aclaranos, si está en el Classroom, supongo que lo vas a poder ver por el link que te mandó Diego ahí. Eh, y si no, no, esa es la... Está genial. Eh, bueno, entonces, en cuanto al... Ahí estoy viendo que hay varios que están queriendo sin el usuario del ONC. Eso puede ser que por ahí cuando se cambian, si están siempre en el mismo, usando un solo explorador, es medio que se complica un poco. Yo lo que hago con el tema de los exploradores, para que no se ande tratando de conectar con mi otro mail, lo que hago, uso dos exploradores. En uno estoy conectado con el de la ONC. En el Chrome uso el coso de la ONC y en el Mochila uso lo otro. Y si no pueden ver si usan Chrome o algo, buscar de usar los perfiles y eso para no joder. O acordarse cada vez que están haciendo algo, vuelvan a fijarse si están conectados con el mail de la ONC. Bueno, lo que habían preguntado era, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un número complejo Z, en el, lo podemos escribir de esa forma, ¿no? A más IB con A y B números reales. Entonces, uno puede ver por la lo que se llama la descomposición polar del número,
es que uno puede escribirlo de la misma manera, de otra manera, que es módulo de z por el coseno de un ángulo θ, más i por el módulo de z por el ángulo θ. Entonces, este ángulo θ, que generalmente va a ser algo que va a estar dependiendo de una convención, uno lo puede tomar entre 0 y 2pi. ¿Se me escucha? Ahí, Se escucha perfecto. Sí, te escucha. no, ahí porque justo alguien puso, Héctor puso que no se escucha y será problema suyo, espero que lo pueda solucionar. Bueno, entonces, el argumento de z es el θ, el ángulo θ ese. Entonces, la forma de sacarlo es empezar a ocupar las funciones trigonométricas inversas, digamos, que son el arco seno, el arco coseno, digamos. Generalmente no les pedimos, digamos, el valor exacto del argumento porque, salvo números muy particulares, uno no sabe exactamente cuál es el ángulo. Y el ángulo viene por la representación en el gráfico, ¿no? Si tomamos el plano complejo, que es la representación gráfica de C, uno siempre en la recta horizontal dibuja los números reales y en la recta vertical en realidad expresa el i por los reales, ¿no? O sea, en el sentido de que si acá yo tengo el 1, el 2, el 3 y así, acá tengo el i, 2i, 3i. Entonces yo, por ejemplo, si quiero graficar el 2 menos 3i, tengo que ir al 2 en los reales y menos 3i. Entonces sería este O sea punto. que para calcular el Sí, argumento habría que ser la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. claro, eso es una forma, digamos. Lo más natural es, o sea, lo más común, digamos, en los libros es usar la arcotangente. De B sobre A. Entonces eso te da el, el ángulo. Y generalmente lo ocupamos entre 0 y 2pi por el hecho de que cada vez que yo me paso de 2pi ya estoy como repitiendo los ángulos. Entonces, en este caso de este que dibujé acá, el ángulo θ sería esto que dibujé en amarillo. Eh, ese sería el argumento, o sea, este θ. Sería el argumento.
Eso sería el argumento de este número sería el arco tangente de menos 3 sobre 2. También se pueden ocupar las otras inversas trigonométricas como el arco seno o el arco coseno, pero ahí hay que tener cuidado de que no puedes tomar A y B así como así, sino hay que dividirlos por el módulo, pero con que sepan que con el arco tangente ya se puede obtener el argumento, ya está. Y medio que es eso el argumento, ¿no? Después habría que ver, si no me equivoco, en este sí podríamos ver, creo que es menos 60, si no me equivoco, por cómo está el gráfico, este arco tangente sí lo podríamos calcular. Es menos 56,3 más o menos. Menos 56,3. Claro. Sí. Claro, y ahí, bueno, acá si lo ponemos como menos 56, ¿me lo estás tirando en radianes? Sí. No creo Agarré que... la calculadora, pero tengo que estar en de Tan, radianes. porque sí, más o menos 60, por cómo, menos 60 por cómo está la inclinación acá en los cuadraditos. Pero Claro, eso bueno, tengo que salir en radian, ¿no? Menos No, 56. no, porque en radian tenés los radianes te lo tiran hasta los 2pi, digamos. O sea, 2pi es 6 y pico. claro. Eh, Claro. bueno, igual realmente no es tan importante que calculen el número, sino que sepan a qué es lo que se le llama argumento, que es el ángulo, ¿no? En el que estamos respecto, siempre el ángulo generalmente se cuenta a partir de la recta real y vamos contando por este lado, ¿no? Entonces acá sobre la recta real estaríamos en argumento 0. Argumento 0, acá estamos en argumento pi medio, argumento pi, 3 medios pi, y acá estaríamos en 2 pi, de vuelta, y ahí sumando. Eh, y eso es todo, digamos, de momento pueden dejar eso, digamos, algo que vean, por ejemplo, si tienen un número imaginario, o sea, lo que te resulta, por ejemplo, es que si tenés un número real o un imaginario puro, o sea, el argumento del 3 es 0, pero que a veces se me laguea el lápiz. El argumento de un número real negativo te da pi. El argumento de un número imaginario positivo, con la parte imaginaria positiva, es pi medios. Y si fuera la parte imaginaria fuera negativa, te da 3 medios pi medio. 3 medios pi. Claro, acá Y de lo nuevo. tomamos ¿Mm? entre 0 y 2pi, porque si no también se podría tomar entre pi y menos pi, ¿no? Claro, sí, en realidad eso es una convención, digamos, que depende del contexto y del libro. Generalmente, ahora no me acuerdo acá en la facu cuál es lo que más se usa, digamos, porque son cosas por ahí, son más de dónde estudias, digamos, no es tan relevante. O sea, sepan que si le dicen en algún lado, leen eh, el, el apunte, te puede decir, siempre se toma un rango acotado, o sea, no se repiten ángulos, porque si yo tengo el ángulo pi, el ángulo 3pi, estoy contando el mismo ángulo, estoy contando el ángulo que se obtiene aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos el ángulo. Ahí, Gino, fíjate, la única diferencia es que en el apunte debe estar escrito distinto. En la que Gino me dice, no, me aclara, profe, en el apunte el seno no va multiplicado por el módulo de z, pero fíjate que hay paréntesis, o sea, lo que está yo como que hice la distributiva. Yo que lo escribí como haciendo la distributiva. En el apunte está así. Módulo de z por el coseno
de tita más I por el seno de tita. Y yo de la manera que lo escribí fue como que ya le hice la distributiva, entonces por eso es que la diferencia en notaciones. Profe, componer que el argumento es igual al arco tangente de los números, ¿es suficiente o hay que sacar el número exacto? No, es suficiente, por ahí, o sea, más aparte en la moda que estamos ahora, mucho sentido, en realidad mucho sentido a calcularlo exactamente es medio difícil, o sea, generalmente va a terminar ocupando la calculadora, pero por ahí está bueno si te puedes fijar de darte cuenta cuánto te debería dar el arco tangente, el número dentro del arco tangente para obtener los ángulos notables, digamos que son los ángulos medio simples, digamos, por ejemplo, cuándo te va a dar el cero, el pi, digamos, pi medios, cuándo te van a dar estos cuatro mínimo, digamos, pero estos como que son medio fácil de deducir cuándo es que te dan. Y si uno quisiera agregar un par más, podría ver cuándo te da pi cuartos, que este se si, para que te dé pi cuarto, eh, la tangente te tiene que dar 1. O sea, si vos tenés... No, el arco tangente de 1 es igual a pi cuarto, digamos, como que esto está bueno sabértelos, digamos. Lo de pi cuartos, pi sextos también, es como que son los que uno podría aprender, y más que eso ya no, digamos. Y bueno, también los otros, ¿no? Pi medio más pi cuarto, digamos, todos los que tienen, ¿cómo se llama? Denominador 6 o denominador 4, esos son útiles, digamos, son como los que eh, se pueden aprender. Sí, o sea, Buenísimo. si los dibujas bien, se puede calcular bien también, ¿no? Acá más o menos se puede ver que es... eh, mira que tiene espacio todavía abajo. Eh, se puede ver que más o menos esto es cuánto es, más o menos si lo calculas bien y todo eso. Buenísimo, profe. Gracias. Comenzar. Bueno, no sé si tienen alguna duda con la multiplicación, con alguna cosa en particular, alguna duda por acá hay, por ejemplo, de los ejercicios, por ejemplo, estoy viendo, ¿dónde está en el Yo nada uno? más, perdón, ¿no? Tengo una duda de consigna, que es para graficar, graficamos el módulo, el conjugado y, bueno, y el z en sí, ¿no? Está mal, sí, como que está raro como está escrito. Sí, no sé, yo creo que tiene más sentido graficar el número que obtenés, el número de la forma A más IB, Ah, bueno, gracias. digamos, porque todo lo otro después como que te queda todo siempre sobre la misma línea. Eh, Porque terminan todo lo otro va a ser algo el conjugado. Por ahí puedes graficar también el conjugado, que eso está bueno verlo, ¿no? Y graficarlo es como lo mostré acá. Eh, lo que tiene el conjugado, ¿no? No, por ejemplo, si yo tomo el 2 menos 3i, Se refleja en X, ¿verdad? claro, se refleja en x o en el... Entonces yo tengo
El 2 menos 3i lo habíamos graficado, que era este de aquí. Y, profe, en el gráfico, ¿qué se pone en los ejes? ¿R y I o qué se pone? Sí, se suele poner acá los reales. Y no sé si acá se ponía y por los reales, digamos. Si no, de última lo que se puede hacer es simplemente poner C por acá arriba, digamos, o acá arriba en un cuadrante y se entiende que estás dibujando los complejos, digamos. O Ah, bien, aclarás, bien, este es el plano complejo, digamos, como que ya es como que se sobreentiende, digamos. claro. Porque no corresponde el X del Y en realidad tampoco, digamos. Puedes escribir A y B también si lo estás pensando de esa manera. Entonces, bueno, tenemos el 2 menos 3i y el conjugado, ¿no? Si este es, su conjugado es 2 más 3i. Entonces el conjugado es el mismo, en la parte real es lo mismo, entonces me va a quedar en 2 y en la parte imaginaria es 3, entonces voy a estar acá. En el 1b aparecen, lo que yo estaba viendo ahí, es que aparece, por ejemplo, y a la 131. Y esto, ¿cómo, o sea, cómo es la idea de ir calculando potencias del número imaginario i? Entonces, lo que podemos empezar es, empezamos por abajo y podemos ir viendo lo siguiente, ¿no? Bueno, tengo i a la 1, es i, y al cuadrado es igual a menos 1. Y al cubo es i al cuadrado por i. Entonces nos da menos 1 por i, así que lo puedo escribir como menos i. Y a la cuarta es i al cuadrado, lo podemos escribir así. Entonces es menos 1 al cuadrado, que nos da 1. Y después podríamos seguir, ¿no? O sea, así como estamos siguiendo en este coso, podemos ver que i a la quinta es i a la cuarta por i. Entonces, como i a la cuarta era 1, entonces esto me da i. Y podemos ver que si seguimos con i a la sexta, de vuelta nos da menos 1. De vuelta lo mismo, escribimos i a la cuarta por i al cuadrado y vamos a ver que nos da menos 1. Entonces, una forma de calcular exponentes de i, por ejemplo, i a la 31, es, agarramos y de manera auxiliar escribimos 31. No podemos ver que es 4 veces 7, que es 28, 4 por 7, 28, más 3. Entonces, eso sabemos que es i a la cuarta por 7 por i a la 3. Entonces, i a la cuarta da 1, entonces me va a quedar 1 a la 7. Eh, 1 a la 7 por i al cubo, que i al cubo era, ya me olvidé, menos i. Y el 1 a la 7 es 1, entonces esto me queda menos i. Entonces, i a la 31 es menos i.
Ah, y acá yo hice el 31 acá como ejemplo, ¿no? Pero a ustedes en el ejercicio le aparece 131. Yo lo hice como para que ustedes tengan que hacerlo, ¿tal? ¿Qué es eso? Igual sería más, no sería más fácil directamente tomar como que cuando es potencia par termina siendo -1 y después lo multiplicas por i si es impar. Ahí tenés que tener cuidado, ¿no? Porque o sea, la potencia es par, si es par puede ser 4 y 4 te da 1, ¿no? Ah, claro. O Tener sea, cuidado. No, esto es una forma, también se puede jugar con el 2. Tenés razón que es una buena idea, ¿no? De que si la potencia es impar, te va a dar i o menos i. Eso es una buena memoria, tener una buena memoria en la memoria, eso está bueno, ¿no? Que si tenemos exponente impar, me da i o menos i. Y si es exponente par, me va a dar 1 menos 1. Y eso está bueno tenerlo en mente. Entonces vamos a hacerlo para que quede puesto en común. Eh, También se puede hacer eso, digamos, lo vemos el i 131. Espera que lo copio todo el ejercicio. Y a la 131 menos i a la 9 más 1. Entonces, ahí lo que vio que otro de los chicos dice que lo que hizo fue 2 a la 60, i a la 2 a la 65, que es lo mismo, debes de dividir el número por 4, debe dividir el 131 por 4, lo dividió por 2. O sea, es la misma idea. O sea, hay que buscarse la que les quede más cómodo. Menos i a la 9. Vamos a hacer este. Entonces ahí te queda, ya sabes que te queda menos 1 a la 65 por i, y bueno, y te queda menos i. Después tenemos el i a la 9, que este es i a la 8 por i, y a la 8 es. Claro, pueden hacer de las dos maneras, ¿no? O sea, múltiplo de 2, múltiplo de 4. Acá yo, por ejemplo, acá lo vamos a hacer, este lo puedo hacer con múltiplo de 4, que es i a la cuarta a la 2, entonces me da 1 al cuadrado por i, y me termina dando i. Podemos hacer tanto que acá en este lo hice por múltiplo de 2, este de aquí, mientras que el ejemplo que había hecho en la diapositiva anterior lo hice con múltiplo de 4. Eso como le quede más cómodo, total, van a llegar al mismo resultado. Y entonces, en definitiva, bueno, acá y a la 131 más 1, te da, y a la 131 es menos 1, y a la 9 es i, como tengo el menos es menos i, más 1. Entonces me queda, si lo escribo del formato a más ib, sería menos 1 menos 2i. Y ya que estamos, vamos a hacer todo, ¿no? Eh, entonces tengo que el módulo de 1 menos 2i es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más, no, 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto nos da la raíz de 5.
Bueno, el conjugado, yo creo que con el conjugado es con el que menos drama tiene. El conjugado recuerda siempre cambiarle el signo a la parte imaginaria. Después el argumento del número, como dijimos, va a ser el arco tangente de -2 en este caso. Algo del arco tangente y esto de calcular el argumento. Una de las cosas que sí se puede, que sí está bueno observar es en qué cuadrante está el número, simplemente mirando lo que meto acá en el arco tangente. O mirando los ángulos los signos tanto de la parte real como de la parte imaginaria. O sea, con eso uno puede saber dónde está ubicado el número. No, por ejemplo, este número, la parte real es positiva, entonces va a estar, la parte real va a corresponder a este lado, ¿no? Porque la parte real es positiva, es 1. Y la parte imaginaria es negativa, entonces va a estar en el cuarto cuadrante. Eso es algo que pueden observar, no teniendo en cuenta cuáles son los signos de tanto su parte real como su parte imaginaria. Si la parte real como la parte imaginaria, si ambas partes fueran negativas, estaríamos acá, todo negativo. Si la imaginaria fuera positiva y la real negativa, estaríamos acá. Y si las dos fueran positivas, estaríamos acá. Eh, Argumento módulo conjugado, ¿algo más será? Aparte de graficarlo. Eh, bueno, lo grafico, este es uno en la parte real. Este por ahí lo pueden graficar todos los números en un solo gráfico, ¿no? O sea, entonces nos dio, este era el 1B. Ahí veo que están, Juan me preguntó si en el 1C, como para decirles algo, da 6 medios, ya hay dos confirmaciones, 6 quintos, perdón. Claro, el 6 tiene más complicaciones porque es en el ejercicio C aparecen números imaginarios como denominador. Entonces la idea acá es que en el denominador puedes poner todo lo que está aquí y hacer la distributiva. Y arriba te va a aparecer, ¿no?, el primer término multiplicado por el factor del segundo término, por el denominador del segundo término.
y después nos va a quedar el numerador del primer término por el denominador del segundo, del primero. No sé, lo dije, creo que lo ves. Esta sería una forma, digamos, agarrarlo de abajo, lo multiplicás y te da esto, y si no, la casa distributiva y usar siempre, ¿no? Que i cuadrado es menos 1. Si no, otra forma es agarrar cada uno de los términos por separados, ¿no? Son conjugados, eso podrían haberse anulado y haber quedado el módulo al cuadrado directamente. Claro, eso es, si uno presta atención, acá es como son conjugados, esto me va a dar el módulo al cuadrado del número, pero en general acá podrían no serlo. De otra forma, siempre que yo tengo un número imaginario, ¿no? Con el denominador que tengan un número imaginario, lo que puedo hacer es multiplico y divido por el conjugado. Y bueno, abajo me va a quedar, como dijo bien su compañero, el módulo del número al cuadrado. Y arriba, bueno, le va a quedar para que hagan la distributiva y hagan la multiplicación de los números. Entonces, y entonces acá lo que habría que hacer es pasamos este número, lo operamos primero solo, y después a este número también lo operaríamos solo. Y después vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero son formas de trabajar con los números imaginarios. Si tengo un número imaginario con el denominador de esta pinta, de la pinta A más IB, puedo multiplicar por el multiplicado y te da esto. Pero bueno, a mí también, creo que da 6 quintos Ezequías. Todos estamos con el 6 quintos. Abajo sí, el 5 lo veo rápido acá el 5 porque como es el módulo de este número, abajo nos da 5. El módulo al cuadrado de 5 de 1 menos 2, sí. Y arriba, bueno, habría que hacer la distributiva. Pero hacer la distributiva, hacerla con paciencia. Controlar bien la distributiva ahí. Siempre cuando hacen distributiva tampoco se apuren, digamos, no hay necesidad. Por ahí los profes por ahí agarramos y decimos, bueno, acá tengo 1 y ya vamos apurando, pero por ahí cuando tenés que multiplicar el i con el otro i, poné el i por menos 2i. Y después en el siguiente paso recién poné que esto es 2. Ah, lo tranqui sin apuro la distributiva, porque suelen arrastrar errores. Ahí sí van a preguntar si el conjugado de 6 quintos es 6 quintos. Y la respuesta es que sí. El conjugado de todo número real es el mismo. Ah, escribí mal. Bueno, va a ser mejor así. Menos palabras, pues. Bueno, sí, quiero escribir lo que dije de que si un número es real,
Ahí está, ahí lo puedes escribir. Bueno, y el 1A que, como para ponerlo en puesta en común, que ya pusimos el otro puesta en común también, ¿cuánto da el 1A, digamos? Nadie me lo quiere decir ahí por el chat. El 1A a mí me dio -1 más 5i. Todo lo digo así. Sí, profe. Ahí en ese era hacer la multiplicación, que pueden hacer ocupar las formulitas si siempre se la acuerdan, o si no se la acuerdan, hacer la distributiva. Más, yo creo que ningún profe se acuerda de la formulita, como es, es más, nos recordamos más la distributiva que la formulita, entonces siempre terminamos ocupando a la distributiva para llegar en las multiplicaciones. Claro, entonces el módulo es raíz de 26. El argumento yo prefiero que si no lo van a andar calculando todo, dejen al cotangente de B sobre A. O sea, no. Porque más que nada, porque o al menos, coso. ¿En qué sentido te queda al revés, Gino? Revisa bien lo que hiciste, digamos, porque supongo que si todos dijimos que sí, eso nos dio. Pero bueno, está bueno al menos sabes que hay algo ahí en la cuenta que deberías comprobar. Bueno, el conjugado. ¿En qué sentido? ¿Hacer el argumento? Y no creo que sea, o sea, no está fácil. Ahí yo Silvana tiró que era en grado era 101. Eh, yo a lo sumo lo que puedo hacer es tantear el argumento un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, este número, si lo graficamos, acá me lo que no me va a entrar. No, o sea, es -1 y 5, 1, 2, 3, 4, 5. -1 y 5 positivo, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, medio que hacía ojo, lo único que yo sé es que el argumento es mayor que pi.
vamos a llamarlo tita, para no escribir tanto. Que pi sobre 2. Que pi sobre 2, sí, gracias, perdón. Mayor que pi que sobre 2 y bueno, y habría que ver quizás si es mayor que 5 pi sextos. Que 5 pi sextos, ¿cuánto era? No me acuerdo ahora nada de los cosas, digamos, pero en principio, o sea, ahí el menos 5 no nos va a tirar un ángulo. Este argumento no es un ángulo de los notables, de lo que llaman los simples, digamos, los fáciles, de los que uno puede acordarse. Porque más que nada, si ya ahí justo vi que Silvana puso que era 100, 101 y pico en grados, digamos. Pero eso, digamos. Más que nada acá lo importante es que sepan qué es el argumento más que calcularlo, porque ya después como que con el arco tangente medio que ya se soluciona. Bueno, pasemos al 12. Claro, esa es una buena pregunta, ¿no? Ahí Nehuen pregunta qué pasa con el arcotangente cuando A es cero, ¿no? Pues yo estoy diciendo que el argumento es arcotangente de B sobre A. Entonces, lo que pasa es que en realidad las funciones trigonométricas no están definidas siempre. O sea, obviamente no va a estar definido cuando A es cero. Pero cuando A es cero, uno lo puede pensar con el límite, si quiere, y si no, simplemente darte cuenta que cuando el A es cero, directamente estás en el caso del número I por B. Y en el número I por B vas a tener, va a estar en pi sobre 2 o menos pi sobre 2. 2 tercios de pi sobre 2. 2 tercios de pi. O sea, lo mejor cuando tenés que A es cero, directamente ni ocupés el arco tangente. Es más, no lo podés ocupar porque el A es cero. O sea, lo podés pensar como que, bueno, en realidad estás tomando el límite cuando tiende a cero. Pero lo podés pensar, si tenés I menos B solamente esto, el argumento va a ser pi medios o 3 pi medios, dependiendo de si B es positivo o B es negativo. Esto casi siempre va a ser distinto de cero. ¿Quedó claro, Nehuen? Bueno, más, ahí ya vi que ya están preguntándose cuánto les dio el 2. Ahí están en el chat, dijeron los cosos, los números. Pero yo quiero que quiero saber si todos entendieron cómo llegar a resolver o cómo lo resolvieron, si pueden explicar, cómo pueden estar común por. Este creo que lo tengo.
Bueno, entonces, encontrar reales x y tal que se cumple esta ecuación. Entonces, lo que hicieron la mayoría es agrupar la parte real. O sea, que acá tenemos, del lado derecho tenemos el 7 nomás como real, y del lado izquierdo tenemos 3x y 5y. Y por otra parte tenemos la parte imaginaria que es 2y, xy, menos xy con el 5y. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hicieron la mayoría de decir, bueno, entonces 3x más 5y es la parte real de la parte izquierda. 5y, ¿no? Y, no la y y la otra. Igual a 7. Y por otro lado, 2y menos x es igual a 5. Simplemente dicen, bueno, la parte real de este número que está a la izquierda, que tiene las incógnitas, tiene que ser igual a la parte real del número de la derecha. Y la parte imaginaria tiene que ser igual a la parte imaginaria. Entonces, de esas dos ecuaciones, de esta ecuación sacan estas dos ecuaciones que las pueden resolver despejando una variable y reemplazándola a la otra y haciendo los métodos. Profe, una preguntita, pero ¿por qué toman así específicamente los números de manera arbitraria? Los números, estos de aquí, ¿cómo los seleccioné? Sí. Porque fíjate que lo que estoy agarrando es juntando lo que tiene el número imaginario con lo que no tiene. Entonces yo tengo acá, Ahí está. No había acá visto que tengo, tenía el número imaginario del lado derecho. claro, lo que está en rojo tiene número imaginario, el 5i tiene número imaginario, acá tengo menos xy, y acá tengo 2y. Claro. Entonces eso es lo que tiene. Dos números imaginarios son iguales si solo si sus partes reales coinciden y sus imaginarias también. Entonces eso es lo que estamos utilizando acá. Y bueno, acá la solución de este sistema es x igual a 1 y y igual a 2. Entonces, lo que yo dije recién, de paso ocupo la anotación del ejercicio siguiente, es que, ¿dónde está? ¿Cuál es este? Que si yo tengo un número imaginario z, ¿no? De la forma a y b, definimos la parte real de z va a ser el a, y la parte imaginaria de z va a ser el b. Tanto la parte real como la parte imaginaria de un número complejo son números reales, ¿no? Porque lo que lo haría complejo al número sería el i que está acá. Pero cuando yo miro la parte real o la parte imaginaria, solo estoy pensando en el número real. Entonces la parte imaginaria sería el número real que acompaña a la i. Profe, disculpe, no entendí eso, ¿lo puedo repetir? Eh, entonces, se definen así, ¿no? La parte real es el número real que no tiene i, y la parte imaginaria es el número que acompaña a la i, el número real que acompaña a la i. Entonces, estos dos números son números reales. Tanto la parte real como la parte imaginaria. Por ahí eso confunde un poco, que la parte imaginaria es un número real, pero es simplemente el numerito, digamos. Entonces, por ejemplo, el 3 menos 2i, este número, la parte real de este número,
es igual a 3. Y la parte imaginaria es el número que acompaña a la i. Entonces, en este caso, con signo y todo, ¿no? O sea, el signo es parte del número. Entonces, la parte imaginaria sería el menos 2. Entonces, no va a ir ahí. La cuestión es que no va a ir ahí. Perdón, profe, ¿qué ejercicio es este? No hay ningún ejercicio. O sea, yo estaba haciendo comentario al ejercicio 2, que en el ejercicio 2, estas dos ecuaciones que salen de ocupar Perdón, que la perdón. parte real de la izquierda tiene que ser igual a la parte real de la derecha. No, sí, perfecto. No, yo pensé que estabas hablando del ejercicio 3. Y de No, paso, aproveché para usar la anotación del ejercicio 3 para que, por si alguno no la tenían presente. Porque justo vi que alguien en el chat había preguntado. Que era IM de Z. Es la parte imaginaria de cosas. Ves aquí, acá ya aparece esto de aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso que dijimos recién, de que la parte imaginaria de Z es un número real, si yo tengo un número A por un número real, digamos, acá A y B son complejos, ¿no? No son los cosas. Entonces yo, por ejemplo, A, para escribirlo de la forma que estábamos escribiendo antes, lo podría pensar de la forma C más ID, ¿no? Donde A es complejo y C y D serían reales, ¿no? Acá sería... Entonces, para que me dé que A por la parte imaginaria de Z me dé 2, debería pasar que el C por la imaginaria de Z más I por D por la parte imaginaria de Z sea igual a 2. Entonces ahí está el asunto, ¿no? Que la parte imaginaria es un número real. Ahí vi que lo que están debatiendo, lo que pusieron de esto es que la parte real del complejo A tenía que ser 0, pero en realidad no. La parte imaginaria del real A tiene que ser 0. Porque yo necesito que, acá de este lado no tengo parte imaginaria. Entonces, D por imaginario de Z tiene que ser 0. Entonces, D tiene que ser 0. Entonces no es... Pero como A y B son dados, en principio no habría un Z que cumpla esto, dado un A. O sea, el asunto es, no existe Z. Dado A no existe, no necesariamente existe Z. Perdón, yo puse en el chat, a mí me parece que C tiene que ser 0, profe. Porque Claro, es... eso es lo que yo estaba diciendo, de que la parte imaginaria, ¿no? Tanto la parte real como la parte imaginaria de un número son números reales.
Entonces, cuando yo agarro la parte imaginaria de un número, me estoy deshaciendo del i. Bueno, pero si no, pero así no, o sea, desvirtúa todo el ejercicio, si no consideramos el i en el imaginario de z. O sea, así como está presentado el ejercicio, parece que dijera, A es un complejo que no sabemos cuál es. En este caso, vos pusiste A más D, creo que no, C más C más D. Perfecto. Y el complejo, que sería de Z, sería, por ejemplo, un H por I. Claro. ¿Cómo pusiste vos? Bueno, un H por I nada más sería. Porque es la parte imaginaria de otro complejo que podría haber sido E más HI, por ejemplo. Si vos haces la multiplicación ahí, el C debería ser 0. O sea, la parte... Claro, lo vi yo, no sé, viste, posiblemente se equivoca. no, sí, o sea, la diferencia es lo que estamos considerando como la parte imaginaria de un número real, ¿no? Volviendo a esta diapositiva acá anterior, ¿no? La parte imaginaria de un número complejo es un número real. Entonces, o sea, habría dos formas de definirlo, ¿no? Una sería decir, bueno, me quedo con el i. La parte imaginaria de un número complejo para mí es la parte real acompañada del número i. Claro, no, pero es solo el número real, digamos, es sin el i. Entonces sería el coeficiente de la parte imaginaria, no sería la parte imaginaria del complejo. Para mí, ¿no? Sí, para vos sería eso, digamos. Pero sí, eso a mí me gusta, o sea, no deja de ser una cuestión de convención, de a qué se puso de acuerdo a la comunidad matemática que le va a llamar parte imaginaria. Aunque es verdad que por ahí es más natural decir, bueno, la parte imaginaria es lo que tiene i, entonces agarro el i también. O sea, como que es más natural pensar eso, pero lamentablemente no, la convención es que sea solo el número real, sin el i. Si no, no tendría sentido un poco la pregunta, porque la pregunta inicial dice, sean A y B que pertenecen a un complejo. Son dos números cualquiera, que Sí. son complejos. Decidir si existe un Z, dice, que pertenece a los complejos, tal que A multiplicado por la parte imaginaria de Z es igual a 2. Si la parte imaginaria de Z fuera, bueno, si ahí consideramos que la parte imaginaria de Z es un número real, como decís vos, por ejemplo, bueno, sí, en ese caso la parte real de A debería ser, la parte imaginaria de Z de A debería ser 0, es al revés, digamos. Sí. Todo depende de cómo se interprete la parte, el enunciado del problema, ¿no? Sí. Igual o sea, el enunciado del problema tiene sentido independientemente de cómo miremos la parte imaginaria de Z, ¿no? Porque va a cambiar una cosita. Sí, porque podría ser, claro, está ahí, ¿qué se interpreta por el imaginario de Z? Claro, eso es la cuestión de esto, ¿no? Cuando Y ahí hay muchas cosas acá que son definiciones. Cuando un matemático te dice, bueno, esto es una definición, es a esto que está así, como que a esto que vamos a decirlo así, va a ser esto, digamos, no es que tampoco se pueden discutir las definiciones, pero no tienen tanto sentido, es algo a lo que vamos a hacer una convención. Vamos a decir, bueno, de acá adelante vamos a definir silla. Una silla es un mueble de 4 patas donde tiene una parte para apoyar lo que no nos ve el sol y un respaldo para apoyar la espalda. Bueno, es una silla. Y bueno, podemos decir que es una silla, pueden quedar sillas afuera quizás, digamos, que yo, porque si decimos que tenga 4 patas, vamos a estar dejando sillas que tienen 3 patas, digamos, pero por ahí, para lo que vamos a seguir trabajando de acá en adelante, no nos importarían las sillas de 3 patas, por ejemplo. Entonces, las cuestiones de definiciones son convenciones que vamos a tratar de que todos usemos las mismas, al menos en el contexto de la materia, digamos, ¿no? Después, si estamos en otro contexto, siempre está bueno aclarar, ¿no? Che, la parte imaginaria de Z es tal cosa, digamos. Pues se puede dar ese debate. Pasa mucho. Por ejemplo, acá en el FAMAF, los números naturales empiezan en el 1, 1, 2, 3, 4, pero hay en otras partes del mundo que los naturales empiezan en el 0, el 0, 1, 2. Y eso son convenciones de donde estudiaste, digamos. Y después,
cuando te cruzas con eso en la vida diaria, que la vida diaria para un matemático es estar leyendo un paper, es, bueno, a ver, tener cuidadito con esas cuestiones, digamos, pero tampoco es que la matemática, por cambiar esa definición, cambie mucho. No, seguro, obvio. Son detallitos. Entonces, eso es la que es. Entonces, voy a bajarlo así. No, para que quede completo, pero es eso, ¿no? Eso es la cuestión de convenciones. Eso está en el apunte que hizo Alejandro, no está, pero en la parte de apuntes de números complejos, que está el otro material, que es el de Kisby. Ahí sí figura lo del... Bueno, no lo encontré en el de Alejandro, quizás. Pero en el otro apunte, el de Patricia Kisby, sí aparece al principio de todo, en la primera hoja, casi finalizando. Te dice cuál es la parte real y la parte imaginaria. Perfecto, profe. Entonces, volviendo al ejercicio acá el tema sería que el D de A tendría que ser 0 para que tenga solución el ejercicio, ¿no? En principio, como está escrito el ejercicio, no tiene solución, pero si el A fuera real, habría solución. O sea, si el D fuera 0, si el A no tuviera parte imaginaria, habría solución. Y en ese caso sí sería su única. ¿Alguna duda de esto que estamos hablando? ¿Algo? O sea, en este caso, la definición final sería que hay infinitos valores de Z que cumplen esa ecuación y que siempre y cuando D sea 0. Claro, en realidad no... o sea, no siempre existe para que exista. O sea, lo primero que todo, como lo primero que nos están planteando es la existencia del Z, entonces, primero que todo, no siempre existe. Entonces, eso es como primero que todo. Entonces lo que vamos a decir es que para que exista tal Z, D tiene que ser igual a 0, ¿no? Que D es la parte imaginaria de A. Y entonces, ya dado que si tuviéramos un A que fuera 100% real, o sea que debe de... Entonces, eso sería que A fuera real. O sea, A real, y ahí ya cuando A es real, sí, tampoco podría que no exista, salvo que A sea... A debería ser distinto de 0, ¿no? Pues si A fuera 0 tampoco existiría. Pero el planteo lógico del ejercicio es, primero yo te doy A y después vos me tenés que decir que si existe Z o no. Entonces, en el planteo de cómo está escrito el enunciado, la primera respuesta es no existe. O sea, la fuerte, digamos. Podés decir no existe, pero si tuviéramos estos A, sí podríamos encontrarlo. No lo entiendo, profe. O sea, me confunde, perdón, ¿no? Pero me confunde porque para mí sí existen. O sea, A, B y C puede ser un complejo y un complejo puede ser un número real, es también un complejo. Y si A, la única condición es de que ese complejo tenga la parte imaginaria igual a 0. Pero en este caso, A puede ser cualquier valor que multiplicado por un hipotético Z, la parte imaginaria de un hipotético Z que existe, habría infinitos valores de A
multiplicado por un Z hipotético que den 2. Podría haber miles de juegos. Claro, lo que pasa es que Uno y Z igual a un cuarto, y Z igual perdón, no podría ser un medio y Z, la parte imaginaria de Z igual a un cuarto, por ejemplo. Y da 2, o 4, perdón, y da 2. sí, sí. Debe haber sido 8 y A 4. Hay infinitos. Claro, el tema es, O sea, quiero tener rigurosidad, digamos, en la respuesta de una pregunta de esa para saberlo, ¿no? Porque me parece que sí hay valor. la cuestión es que vos ahí como que lo que vos estás planteando es que puedo mover tanto A y Z libremente. Y la idea no es esa, la idea es lo que te plantea el ejercicio es más bien como diciendo, bueno, yo te doy una A cualquiera, o sea, para todos los A, que el A te lo doy, primero te doy el A y después te pregunto si te doy Z. Entonces, por ejemplo, te doy este A, no habría. Te doy este A, sí habría. O sea, si te doy A igual a 1 más 2i, no habría Z, pero si te doy A igual a 2, sí puedo encontrar un Z. Entonces, de la manera que está escrito el ejercicio, es sea A, cuando uno matemáticamente dice sea A, es como que el AS está fijo a pesar de ser, a pesar de ser una cosa arbitraria. Claro, es Profe, como que. yo ¿Escucha? entonces que podría ser interpretado como que para todo A, B complejo, se cumple que existe un Z tal que esto. Claro, esa es otra forma de escribir el mismo enunciado. Para todo AB, Pero debería decir para todo A. No dice eso. Dice que A y B pertenecen a un complejo. Decidir si existe Z. Si existe es que exista uno. Ya existe. Que pertenezca a claro, Z, sí, sí. ¿no es cierto? O sea, no sé, bueno. No, no, o sea, también eso, ¿no? Es que es cuestión de entender el lenguaje, cómo se escribe, digamos, también es por ahí, es como que por ahí tampoco lo explicamos, no está explicado, pero también es como dice su compañero. Generalmente cuando se dice sean A y B, generalmente cuando se ocupa la palabra sean, estás plateando para todos. Cuando te ocupas el ¿Se sea, escucha? estás ocupando un para todos. Ahí se te escucha, Iván. Ah, bien. Ah, bueno, con eso, claro, sí, es como una convención de que se está preguntando para todo AC y no se pone el para todo, pero yo siempre lo interpreto así, como que se dice A pertenece a C, entonces es como si estuviera diciendo para todo A que pertenece a C. Claro, claro, sí. Es como, hay muchos, no sé si en los teoremas de discreto o de álgebra 1, hay muchos teoremas que están escritos en el sentido, sea eh, Claro, sí, dos números enteros, el chiste, que puedes hacer el algoritmo de división. Y eso pues lo puedes escribir como dados dos enteros A y B, existe un entero de R y Q tal que se cumple el algoritmo de división. También lo puedes escribir como sean A y B, entonces existen Q y R que se claro, cumple el algoritmo de división. Para todo A y B entero existen, o sea, son la misma manera de escribir lo mismo, que es verdad que claro. no está escrito en ningún lado que es lo mismo, o sea, que cuando decimos sean estamos diciendo para todo, digamos, como que es una cuestión por ahí del lenguaje matemático y por ahí no se le da tanto hincapié en la carrera y por ahí como que pasa de largo, digamos, son detalles, digamos, de lo que hace el que hacer matemática, digamos. Tampoco es... Pero bueno, la cosa es que al final entonces, ¿hay solución en el A o no? eh, O sea, ¿existe? no, dado arbitrario no. Lo que vamos a escribir como cosas no existe, pero para que exista, A tiene que Ok, cumplir ciertas condiciones, digamos. Y son las que yo dijimos, ¿no? creo Que tiene que, que ser distinto de cero y ser real, ser real. no, distinto de cero sí, pero no sé por qué real, porque no se puede dividir un real en un imaginario. No, sí, sí No, se puede. si no fuera, si su parte imaginaria fuera distinto de cero, o sea, este de acá, el de este, entonces acá tendría, y el imaginario de z es distinto de cero, entonces acá me aparecería un número, ¿no? Más algo por ahí.
Porque como que lo que hizo fue pasar el A dividiendo y dijo, bueno, que la parte imaginaria de Z sea igual. Ah, claro, sí, está bien. Porque Sí, para que también la parte esa otra imaginaria de forma. Z sea igual a 2A, A tiene que ser eh, real. Entendí. Claro, en este caso habría infinito, dependiendo del valor que haya tenido el imaginario Z. No, porque ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Primero tengo el A. ¿Cuántos Z existen a partir del A? A partir de dado un A voy a tener ninguno o uno, dependiendo de si el A, si nos quedamos en esta parte, ¿no? De que dado un A real y no nulo, dado un A voy a obtener un único Z. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a los casos donde va a haber un Z. Si yo agarro A igual a 2, A igual a menos 2, A igual a 3, yo lo que voy a deducir de Z. Ah, hay infinito Z, sí es verdad, porque coso. Perdón, ahí yo me estaba quedando. Hay infinito Z porque yo solo voy a fijar la parte imaginaria. Dado un A voy a fijar la parte imaginaria. La parte real me queda libre. Y ahí tengo infinito. Claro, porque menos mal, ¿viste? Porque si no se me caía todo el edificio. No, está bien. Sí, o sea, también por ahí hay que comunicarnos bien, porque por ahí no nos estamos entendiendo. No, al principio, por ejemplo, la interpretación de la parte compleja, de acuerdo, ¿viste? Ahí eso puede ser una cuestión de convención. Pero acá ya, ¿viste? Ya no entendía ya por qué, digo. Entonces tenés infinito Z, dado el valor de A. Cada valor de A, de esos A que dijimos, para los que hay, son infinitos. O sea, cuando A es real. Cuando A es real y distinto de 0, ¿no? Porque si ya fuera 0, acá ya me daría A por 0 por algo, 0 y no sería 2. Acá también habría que ver por ahí el ejercicio, debería haber sido, no sé, por ahí, como que por ahí cuando se cambian los ejercicios de un año a otro, a veces se pone C o R acá y hubiera cambiado también el ejercicio, digamos. Pero bueno, está bueno tener estas más que nada, charlas sobre cosas que no son tan del contenido de la materia, porque a veces son cosas que por ahí no se charlan y no se aclaran. Por ejemplo, esto de las convenciones o de esto de cómo se enuncian los teoremas, de qué realmente está diciendo cuando decimos sean dados, y todas esas cosas está bueno charlarlas también. Eh, Sí, a mí ahora no me sale el B. el B. Bueno, el B también lo podemos ver. Sí, en realidad ahí lo vemos. Francisco, sí, en realidad con el 3 hoy por hoy va a estar. Yo supongo que igual durante la semana ya con que hagan con que en la semana terminen el 4 y el 5 ya estaría, digamos. Después los otros son como más de repaso. Y no sé si ya el, si el jueves ya arrancan con vectores o el martes, pero sí, lo más probable es que el martes ya estén con vectores a full, así que el martes lo más probable que ya no le estemos dando mucha más bola al práctico este 0, ya empecemos a darle bola al otro, en principio, creo yo. Ahora sí, Iván, decime lo del B. No, que no sé, porque no sé qué pasa con la raíz cuadrada de un complejo. Claro, esto en realidad, el profe anunció un teorema al final de la clase. No sé si se acuerdan cuál fue el teorema que anunció. Que hablaba De sobre, muchos denunció. pero que hablaba de los polinomios, digamos. El teorema fundamental de la geometría, dijo, aritmética, ecuación. Me Del acuerdo que álgebra. era fundamental, no me acuerdo. El teorema fundamental del álgebra dice que toda ecuación polinómica en los complejos tiene soluciones y tiene tantas soluciones como el grado del polinomio. Ahora, como estamos en los complejos, ya tenemos una solución para esta ecuación.
¿no? Que es la que agregamos, la que adicionamos para que la que nos crea los números complejos es esta ecuación, z al cuadrado igual a -1. Esto nos da dos soluciones. Nos da la solución y la solución menos i. Esa es la ecuación que nos abre el campo al mundo de los números complejos, así como la ecuación x al cuadrado igual a 2 nos abre el campo a los números irracionales, ¿no? Como que nos va ampliando el universo de los números. Entonces, ya tenemos solución para los números reales negativos. La de los números reales positivos ya está, porque ya teníamos antes. Ya los teníamos de antes y van a seguir siendo la misma. Ahora, con esta agregamos las soluciones para cuando tenemos un real negativo. Simplemente, si fuera más grande si tuviera -4, esto pueden ver, digamos, que es 2i menos 2i, digamos, porque justamente 2 al cuadrado da 4 y después el i cumple lo del -1. Entonces, después estaría la pregunta acá la pregunta es que, o sea, la respuesta a esto por el teorema fundamental es que tiene solución y tiene dos soluciones. Ahora la pregunta sería, ¿cómo calculo la solución dado un número genérico? Entonces, hay que verlo, digamos. Claro, y ahí la forma de que Silvana ya se fue a su forma, entonces dijo, bueno, de vuelta escribís a Z, vamos a ocupar la parte real y la imaginaria, así no agrego más letras. Entonces, lo que hizo Silvana fue agarrar la parte real, la parte imaginaria de Z, calculó el elevado al cuadrado y eso lo igualó a los números de acá de la derecha, y ahí lo van a encontrar, digamos. Esa es la forma, digamos, una forma para encontrarlo, digamos. ¿Qué ejercicio es Eh, este? ¿Es el 3B? O C, no, ahí ya me olvidé cuál era. 3B. 3B. Entonces te pregunta si existe el Z, ya dijimos que en realidad ni hace falta calcularlo, o sea, si quieren calcularlo por curiosidad, se puede hacer, digamos, pero si citamos el teorema fundamental del álgebra, ya está, digamos, ahí existe el Z. Después lo de la unicidad, aclaramos que no, porque justamente el teorema fundamental de la aritmética me está dando dos soluciones, porque la ecuación es Z al cuadrado. Y después nos pregunta para qué valores de B, Z resulta un número real. Para B positivo. Claro, para B positivo. Y entonces, bueno, la curiosidad que quedaría es cómo calcularlos. Una forma es agarro lo expreso así de manera binómica, digamos, con la parte real más i por la parte imaginaria al cuadrado. Hago toda la operación que me queda. Esto siempre pueden ver que esto es el real al cuadrado. Bueno. Y después te queda para resolver más ecuaciones. Esto lo podemos escribir así mejor, ¿no? Imaginario al cuadrado, como para juntar todo el... Perdón. Menos el imaginario al cuadrado, el menos es porque como tengo cuando elevo al cuadrado este término, me aparece el i al cuadrado y me aparece un menos. Más dos veces y por la parte real por la parte imaginaria. No me entró bien ahí. Vamos a escribirlo abajo. Más dos veces la parte real del Z por la parte imaginaria del Z por I. Entonces, y acá lo que podríamos hacer es después igualarlo al del otro número y tratar de
de resolverlo, digamos. No sé qué tan factible, ni rápido, ni complicado sea. Porque como les digo, acá no hay, no es el objetivo de la materia acá que resuelvan, que encuentren raíces de ecuaciones complejas, digamos, como que acá la idea es simplemente que tengan un conocimiento medio básico de los complejos, entonces con que sepan que lo otro, que esta ecuación tiene solución, que tiene dos soluciones, y que para que Z me dé real, B tiene que ser real positivo, ya es suficiente. Pero si quieren divertirse un rato, o entretenerse más que divertirse, quizás pueden hacer esto y ver cómo les debería quedar la parte real y la parte imaginaria del Z para obtener la solución. Bueno, profe, un concepto. Una pregunta sobre un concepto. Imaginario puro. ¿Quiere decir que solamente posee parte imaginaria y no posee parte real? En realidad, sí y no, en realidad. La realidad es que siempre todo número posee parte imaginaria y parte real. Lo que pasa es que en el imaginario puro la parte real es cero. Y lo mismo pasaría con los números reales. Los números reales tienen su parte imaginaria, pero su parte imaginaria es cero. O sea, siempre tienen la parte imaginaria de eso. Pero entiendo el hecho de que no está, porque cuando uno la escribe, cuando uno escribe no la pone, entonces no está, visualmente no está. Pero sí, o sea, es que no tiene la parte real, no la escribo porque es cero, pero hay que tener en cuenta eso, que siempre está, digamos, es ponerse un poco buscándole los detalles muy ameno, pero bueno, la verdad es que es así. Perfecto, gracias. Rocío, las clases, Pero, perdón, ahí que le contesto a Rocío que preguntó, ¿dónde se van a subir las clases grabadas? La preguntó la del teórico, pero van a estar todas. Todas las clases van a estar grabadas en el, en el Classroom, van a aparecer todas. Va a estar separado por, no sé por qué me falta un... Pero van a estar todas subidas ahí, digamos, se me confundió el- en el coso van a estar subidas todas. Por ejemplo, no sé, ahora falta un bloque acá, ¿no? Pero va a estar separado todo por unidades. Faltaría acá la unidad cero, que es lo de complejo, que no está puesta. Pero, no está puesto, los apuntes de complejo está acá también, así que me parece que va a ir acá. En el Classroom, en la parte de trabajo en clase, unidad 1, vectores, o por ahí hacemos una parte, no sé. Van a estar puestos, bueno, las clases teóricas de la mañana, clases prácticas, turno mañana, clases teóricas, turno tarde, clases prácticas, comisión 3, clases prácticas, comisión 4. Va a estar todo subido ahí. Todo en el Classroom va a estar. Y se va a ir separando por unidades, así que pues cuando tenga que hacer consultas para el repaso también está bueno eso. Una cosa, un consejo, no sé, al final no sé si después se ha habilitado o no, pero yo lo que había aconsejado es que si en algún momento están buscando conceptos de vuelta, pueden, no sé si para los videos que se suben ahí en el Classroom se habilita la opción de multiplicar la velocidad del video, también esa es una opción. No sé si en esos, porque el formato para ver el video es como el de YouTube, pero no sé si te habilita ahí me dicen que sí se puede le puedes subir la velocidad a 1.5, 1.25, 1.75 o por 2. Entonces puedes como ir repasando más rápido. Dependiendo del contexto, por ahí si alguno habla muy rápido no se entiende tanto. Y alguien, justo estaba antes de contestarte a vos, Rocío, alguien estaba por hablar, creo que era Juan. No sé quién. no, yo era, Iván. Em, con lo de imaginario puro, creo que ahí preguntaron, porque en el ejercicio 3C y 3D dice Z es imaginario puro y Z al cuadrado igual a 4. Claro. Y después Z al cuadrado igual a menos 4. Entonces, si imaginario puro es solo I, entonces como que no tiene demasiado sentido. Claro,
En el C no tiene tanto sentido. O sea, no existiría. Porque en el C te da real, ¿no? Claro, pero en el D no sería I, sería, no sé, un número por I. Claro, un Sí, número yo por lo I. planteé a ese y me dio, bueno, como el cuadrado te da -1, te queda menos b al cuadrado, digamos, sería el z, que sería igual a -4, entonces Ujú. queda 4 igual a b al cuadrado, b igual a 2, entonces sí tendría un resultado, sí sería válido. Sí, sí, es válido. O sea, y los que lo escribí por aquí. Acá está. Ya lo había escrito sin. No me di cuenta que era justo el mismo del ejercicio ese. Pero ese está aquí. Las dos soluciones son estas, ¿no? Y esa es una forma, ¿no? Porque. Claro. Em, El D tiene dos raíces que es menos 4i y más 4i. O sea, es factible que exista un Z imaginario puro y tiene es una de las raíces del Z cuadrado. Sí, sí, con que des una está bien. Pero es dos, ¿no? Porque el, el 2 si pones 4 cuando le vas al cuadrado se te va. Se te iría 16, ¿no? Porque si vos tenés 4 por i, cuando le vas al cuadrado, el 4 se multiplica con el 4 y se te va a 16. Por eso es que vas al 2. Sería esta de aquí, sería esta de aquí son las dos soluciones que tiene la. Sí, correcto. Es más menos 2i. Claro, más o menos 2. Es más menos 2i. Bueno, Iván, eso, el imaginario puro es un número complejo cuya parte real es cero. O sea, también lo puedes pensar bien, como bien. sin parte real, pero, o sea, la definición más técnica y más precisa, si se quiere, en cierto sentido, sería decir que la parte real es cero. Es muy fácil decir que Bien, bien, gracias. lo más fácil, lo más visual es decir que no tiene parte real, pero es porque no la escribimos, porque nunca escribimos el cero, pero es eso. Imaginario puro, real y complejo, digamos, como serían todos los cosas. Bueno, ya son las 6:05, así que vamos cortando cualquier duda que tengan. Si ya la tienen en la punta de la lengua, díganla, o sea, tampoco no pasa nada, pero si no, nos vamos despidiendo. Nos vemos, profe. Nos vemos, chao Juan, chao Sebastián, chao Selena, Chao, profe. chao Francisco, chao Tiago, Profe. No, profe. chao suerte, hasta luego, Hasta luego, profe. chao Juan. Chao Alfredo.